¿Encontrarse? Sí, encontrar a alguien. Entonces, habíamos dicho que justamente para este verbo se utiliza una partícula en específico. ¿Quién recuerda ¿Era cuál la de partícula? vos? No, en este caso no. Sí. Ni, exactamente. En este caso, la partícula que vamos a utilizar es ni. Vamos a decir, watashi wa ashita tomodachi ni aimasu. Tomodachi ni aimasu. No, porque el verbo au va a requerir siempre el uso de la partícula ni. No podemos utilizar o. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Cómo Mm, quedaría traducida, profesor? Mañana encontraré a mi amigo. Arigato. Mañana también saldré con mi amigo, también se podría entender así. Ujú. Vamos con la segunda. La primera dice Mary Sanwa. Mary Sanwa. Vamos con el resto. ¿Quién lo puede leer? Brenda-san. Hi, Ujú. Dozo. Mary-san wa Kyoto no otera de Ujú. shashin Ujú. ¿Y el verbo final? torimashita. Torimashita. Ok. Bien. Entonces aquí está escrito. Mary-san wa Kyoto no otera de shashin espacio torimashita. ¿Qué partícula completamos? ¿De? No, ya la tenemos además. ¿To? No. ¿Qué cosa significa torimashita? ¿Tomar una foto? Tomar, ¿no? Y justamente acá tenemos el objeto directo. ¿Cuál es el objeto directo? Si el verbo es tomar, ¿yo qué cosa tomo? Fotografías. Fotografías. Entonces, ¿cuál es el objeto directo de la frase? ¿Qué palabra? Shashin. Shashin, ¿no? Entonces, ¿cómo marcamos el objeto directo en una frase? ¿O? O. Exacto, con la partícula o. Entonces, quedaría Mary-san wa Kyoto no otera de shashin no torimashita. Otera, ¿recuerden qué cosa significaba? Templo. Templo. Entonces, ¿cómo podríamos traducir la frase? Como que Mary toma fotos del templo de Kioto. Mira bien la parte final del verbo. Tomó. Tomó, exacto. Mary tomó fotos del templo de Kioto, ¿no? Del templo de Kioto. Kyoto no Otera. ¿Ok? Vamos con la tercera. ¿Quién la podría leer? Andrea M., ¿podrías tú? はい。私は Adelante. 喫茶店でロボットさん
Machimashita. Ujú. Solo aquí es Robato. Robato, no Roberto. Ujú. ¿Qué partícula utilizamos? No, machimas, esperar. Sí, machimashita es esperar, espero, no digamos al pasado. ¿No? Es el del verbo matsu, que significa esperar. ¿Y qué partícula vamos a utilizar con este verbo? ¿Eh? No, matsu no es un verbo de desplazamiento. ¿B? Tampoco. Oh. O, exactamente, o. No, porque este lo encontramos en el diálogo que hicimos, ¿no? Al inicio de los verbos y la parte también de las partículas. Vimos como Mary, ¿no? ¿Recuerdan? Estaba esperando a Takeshi y Takeshi no llegó, ¿no? Entonces, vimos ahí cómo se utilizaba con la partícula o. Watashi wa kissaten de. Y además también ya había una partícula de. Justamente lo que les comenté ayer es que cuando ya tenemos una partícula de, ya no vamos a poderla utilizar dos veces en la misma frase. Va a ser más probable que utilicemos ni en ese caso, ¿no? Porque ya de, digamos que de no se podría utilizar dos veces en la misma frase. Entonces tenemos Watashi wa kissaten de Robato-san no machimashita. ¿Cómo podría traducirse toda la frase? Estuve esperando a Roberto en la tienda. Kissaten, ¿qué cosa es? Cafetería. Cafetería. Entonces sería yo esperé a Robato-san en la cafetería. Watashi wa kissaten de Robato-san no machimashita. Hai. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Se va entendiendo? Ajá. Vamos a ver con la 4. Vamos a ver la 4. ¿Quién podría? A ver, déjenme ver entre los conectados. Vila-san. Hi. Lo primero en kanji, ¿cómo se pronuncia? Katakana. Supa. Ok, Está, suba. supa. Supermercado. Suba de. Sí, suba de Niku. Ujú. Kaimashita. Kaimashita. Ok. Entonces, la lectura es supa de Niku, espacio, kaimashita. ¿Con qué completamos ese espacio? ¿Con cuál partícula? O. Oh, exacto. Oh, porque el verbo es kaimashita. ¿Qué cosa es kaimashita? Compras. Comprar, exacto. Entonces, niku o kaimashita, ¿no? Lo que yo compro es el objeto directo y lo marco con la partícula o. Supa de, ¿qué indica? El lugar donde ocurre la acción, que es el Ujú, súper. exacto, ¿no? Entonces, ¿cómo traducimos toda la frase? Compré carne en el súper. Exactamente. Compré carne en el supermercado. ¿Ok? Vamos con las 5. Atenea-san. ¿Yo? Ujú. No podría leer las 6. Vale, vamos, te dejamos las 6. Entonces, Andrea, ¿podrías las 5? Hai. 2. Watashi wa Chugoku. Go. Wakarimasen. Ok. Watashi wa Shugoku, espacio, wakarimasen.
¿Ok? Wakarimasen, ¿qué verbo es? No entiendo. Exacto, no es el verbo, lo que decimos para decir no entiendo. Wakarimasen. Entonces, vamos a ver. Watashi wa chugokugo. Chugokugo, ¿qué cosa era? ¿Chino? Idioma chino, exacto. Sí. Idioma chino. Chugokugo. Y luego tenemos el verbo wakaru. En este caso, cuando tenemos el verbo wakaru, lo que va a suceder es que justamente vamos a intentar utilizar otra partícula, porque es un verbo de conocimiento. Es un verbo de conocimiento y es un verbo que más que todo denota una capacidad, ¿no? Por ende, vamos a ir viendo cómo que con este tipo de verbos, que de hecho no hemos tenido mucha oportunidad de encontrarlos en sí, la partícula que vamos a requerir es la partícula ga. Entonces vamos a decir, watashi wa chugokugo ga wakarimasen. ¿Ok? Esto tengan en cuenta que vamos a requerir solo la partícula ga en este caso. ¿Ok? Wakarimasen. Disculpen el ruido. Bien, entonces, tenemos aquí una frase, la última frase, y la persona que la va a leer es Ateneo-san. Todo. はい。私は昨日手紙、espacio, Ujú. 書きませんでした。 Ok, perfecto. Watashi wa kino tegami, espacio, takimasen deshita. Ay, ¿qué partícula utilizamos? O. Exactamente. La partícula que vamos a utilizar va a ser la partícula o. Porque, ¿qué cosa es el verbo? ¿Cuál es el verbo y qué cosa significa? Escribir. No, el verbo kaku es escribir. ¿Y qué cosa está escribiendo? O sea, o qué cosa no escribió, perdón, ya que está ¿Una en carta? forma tegami. ¿No? Entonces, tegami lo vamos a marcar con la partícula o. ¿No? Pero veamos cómo el verbo está en la forma negativa pasada. No, perdón, la forma pasada negativa. Entonces, ¿cómo podríamos traducir toda la frase? No escribí una carta. ¿Cuándo? Ayer. Ayer. Ayer no escribí una carta. Watashi wa kino tegami o kakimasen deshita. ¿Y desu ka? はい。 ¿Sí? ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿Duda? ¿No? Bien, entonces vamos a continuar. Yo quisiera igual darles un punto extra, digamos, de gramática hoy, para igual no, o para igual avanzar un poco con el programa. Entonces, tengo un punto de gramática importante que les va a ayudar mucho a crear frases y a comprender frases que incluyan estas palabras. Vamos a ver lo que son los Hindo Fukushi. Hindo Fukushi, los adverbios de frecuencia en japonés, que ya conocemos algunos como mainichi, mainichi, maiban, maiyoru, ¿no? Que son respectivamente todos los días. Mainichi es todos los días. Luego los que están acá arriba, mayasa, mayasa, todas las mañanas. Maiban, maiban, todas las tardes. Maiyoru, Mayoru, todas las noches. ¿Ok? Estos son adverbios de frecuencia. También tenemos yoku, a menudo, yoku, toki-doki, algunas veces. Y evidentemente el uso va a ser para indicar con cuánta frecuencia, o al menos aproximativamente, con cuánta frecuencia se realiza una acción, se realiza algo. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la primera frase, dice, Watashi wa tokidoki kissaten ni ikimasu. Watashi wa
tokidoki, kisaten ni ikimasu. Como podemos ver, el orden de donde hay que escribir y o decir los adverbios de frecuencia es antes, muchas veces, del lugar o del complemento objeto directo del cual hablamos. En este caso, la frase dice que yo algunas veces, a veces, voy a la cafetería. Entonces, el adverbio tokidoki va a estar antes del lugar de destino, en este caso. Tokidoki, kisaten ni ikimasu. Pero si yo quisiera decir, todos los días estudio japonés, ¿cómo lo diría? Utilizando el adverbio mainichi. ¿Cómo sería? Watashi wa mainichi nihongo ni no. Nihongo o Ajá, o ben. Ay, no me acuerdo. benkyō Shimasu. shimasu. Benkyō Shimasu. shimasu. Exacto. Benkyō shimasu. Watashi wa mainichi nihongo o benkyō shimasu. ¿No? Yo estudio japonés todos los días. ¿Ok? Y ahí tendríamos tranquilamente una frase utilizando el adverbio, verbo y conjugación. Así de simple. Ahora, vamos a ver también que hay dos adverbios que describen cuando una actividad o un evento no es frecuente. Para no mostrar la frecuencia en realidad. Y estos son zenzen, con el sonido z vibrante, que significa nunca, para nada, en absoluto, y amari, que significa no seguido, no mucho. Y estos adverbios lo que hacen en realidad es anticipar el verbo a la forma negativa que encontraremos luego al final de la frase. O sea, que en otras palabras, si encontramos en nuestro enunciado estos adverbios, zen o amari, vamos a necesitar sí o sí terminar la frase con masen, o sea, la forma negativa. Como por ejemplo, esta frase que tengo aquí, watashi wa zenzen terebi o mimasen. Watashi wa zenzen terebi o mimasen. ¿Cómo podríamos traducir la frase? ¿Qué dice? Nunca veo televisión. Yo nunca veo televisión. Yo nunca veo televisión. Y veamos cómo el verbo miru se tiene que sí o sí acordar con el adverbio, ya que el adverbio es un adverbio, vamos a llamarlo negativo. El verbo también tiene que estar de forma negativa. Zenzen terebi o mimasen. Yo no podría decir zenzen terebi o mimasu. Sería incorrecto, gramaticalmente también. ¿Ok? Veamos la segunda frase. Dice, Takeshi-san wa amari benkyou shimasen. Takeshi-san wa amari benkyou shimasen. Amari, en este caso, significaría no seguido, no mucho. Entonces, globalmente, toda la frase, ¿cómo la podríamos traducir? ¿Takeshi-san no estudia seguido? Takeshi-san no estudia seguido o no estudia mucho, ¿no? Eso también podría ser la traducción. Takeshi-san wa amari benkyou shimasen. Y así tal cual como con zenzen, amari va a requerir el verbo a la forma negativa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y ya? Vamos a ver ahora una tabla que recopila un poco todo esto que acabo de decir. ¿No? Tenemos los adverbios como mainichi, yoku, tokidoki, se pueden utilizar tranquilamente con los verbos en la forma en más. Mientras que amari y zenzen sí o sí van a requerir los verbos en la forma negativa, más en. ¿Ok? Háganle por favor una captura para que lo tengan. Ay, Sensei, ¿sí?
¿Me podría repetir qué es yoku, por favor? Sí, claro, a menudo. Yoku es a menudo. Hi, hi. Ujú. Arigato gozaimasu. Yeah. Bien, ¿ya estuvo? Hi. Mm, Sensei, ¿sí? ya vimos la partícula ga. No, la partícula acá, de hecho, le voy a dedicar una clase extra, o sea, una clase, bueno, más que extra, una clase enteramente a esta partícula, porque es un poco, vamos a llamarla, tiene muchos usos, se utiliza en muchas construcciones del idioma y puede ser un poco, puede traer un poco de dificultad al inicio. Entonces yo lo que estoy haciendo con ustedes es mostrarles los verbos con los cuales se va a utilizar ga. Por el momento vamos aprendiendo 3 verbos, si no me equivoco, el verbo iru, el verbo aru, que decimos ga, iru, ga, aru, y ahora hemos visto que el verbo wakaru también va a requerir la partícula ga. Entonces, primero les muestro en contexto los verbos así. Ya más o menos cuando vayan teniendo una gama de verbos que se utilizan con la partícula ga, va a llegar una clase que espero yo no sea confusionaria y que les ayude a entender mejor el porqué y el uso más específico de ga, ¿no? Pero por el momento les voy a ir mostrando algunas estructuras ya definidas que requieren ga. Porque si les muestro la lógica detrás de ga, se van a confundir enseguida, que es muy complicada. ¿Ok? Pero sí va a llegar una clase con una explicación más genérica. Wakarimasu, arigato. Bien, ahora, hay una pequeña actividad para este fin de semana, ya les voy a mostrar, y es la siguiente diapositiva. Konobun wa nihongo de honyaku shite kudasai. Por favor, traduzcan estas frases al japonés. Yo voy a activar esto en Classroom para que lo puedan realizar ahí. No va a ser como una shutudai de que hay que subir la imagen, sino lo pueden hacer esta vez también a computadora, o sea, escribir desde su dispositivo, eh, porque va a ser activada como pregunta. Entonces van a poder responder ahí, no directamente como comentario. Bien. Lo que sí me interesa es que intenten responderla, intenten hacer la actividad para corregirla juntos el día lunes. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bien. Bien, entonces, a ver, de mi parte sería todo por hoy. Igual pueden utilizar el fascículo de ejercicios para intentar practicar un poco más los verbos, intentar practicar más las partículas y demás. ¿Ok? Y nos estamos viendo el día lunes. Que tengan un buen fin de semana, cuídense mucho y hasta el lunes. Mataraishu. Nos vemos. Arigato, Mataraishu. sensei, matasta. Mataraishu.